Buenos días a todos, a todas. Buenos días, buenas tardes en Canarias, buenos días y en otros lugares europeos. Buenos días para la gente de Argentina. Hoy nos reunimos para este quinto encuentro de actualización de historiadores, que es un ciclo organizado por la Historia de España, con distintos paneles temáticos, coordinados por destacados especialistas para intercambiar conocimientos, experiencias y demás. Hoy presentamos el quinto encuentro, que va a tener como coordinadora al doctor Eduardo Arnar Vallejo, y bueno, me parece que más que nunca es un encuentro. Y nos gustaría a todos que esto sea así. El título de hoy es Descubrir y descubrirse: la metamorfosis en los procesos de colonización. El doctor Arnaz Vallejo es licenciado en Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna y doctor en Historia de la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor en las dos universidades y actualmente en la Universidad de La Laguna ejerce como catedrático de Historia Medieval. Ha impartido docencia como profesor visitante en múltiples universidades europeas y americanas. Es el director de los estudios medievales y renacentistas de la Universidad de La Laguna y es miembro correspondiente de la Real Academia de Historia y numerario de diversas instituciones científicas. Por supuesto, su especialización, como muchos de nosotros que lo hemos leído muchísimas veces, es la navegación y el comercio en la Corona de Castilla, colonización y aculturación en el Atlántico Medio, historia de Andalucía y Canarias durante la Baja Edad Media. Para nosotros es un inmenso placer que el profesor Aznar haya aceptado coordinar, como es un inmenso placer que cada uno de los integrantes del panel nos acompañe. Les agradecemos infinitamente a todos y lo dejamos en la palabra al doctor Vallejo, Aznar, que va a ser el coordinador. Gracias. Bien. Buenos días para los argentinos, buenas mañanitas para los mexicanos que se incorporarán después, buenas tardes, casi noche para Julia en Bulgaria. Bueno, para empezar, he de decir que es una enorme satisfacción reunirme con todos ustedes, colegas y amigos, y por otra parte, agradecer el enorme esfuerzo y los grandes resultados de la Fundación para la Historia de España. En época tan difícil, pues han sacado adelante gran cantidad de proyectos que me parecen muy interesantes. En nuestro caso, nos convocan para reunirnos en torno a ese tema que se ha dicho, que al final es estudiar las colonizaciones ultramarinas desde la relación dialéctica entre la permanencia y el cambio. Tradicionalmente, las colonizaciones ultramarinas se estudiaron desde un título sugerente, pero que necesitó gran cantidad de aclaraciones. Aquellos precedentes medievales de la colonización americana, como digo, necesitaron y necesitan precisiones. En primer lugar, porque ya lo hemos estudiado, está centrado en el caso de las repoblaciones de la península ibérica, de Portugal, Castilla, la Corona de Aragón, donde vemos que las realidades difieren atendiendo al territorio que se ocupa, la cantidad y calidad de la población que se encuentra, el tipo de economía, en fin, toda una serie de circunstancias. Por lo tanto, en el caso de las colonizaciones ultramarinas, también, aunque hay que aprovechar ese concepto de sociedad de frontera, todas son unas sociedades nuevas que están en ebullición, como digo, conviene precisar, diríamos, el alcance en cada caso. Además, en nuestro caso,
pues añadimos una nota más. Las colonizaciones ultramarinas son eso, es decir, aquellas que se hacen fuera del ámbito conocido, no se trata de alargar un poco más la frontera y por lo tanto también se trata no solo de espacios nuevos, sino de situaciones alejadas de la metrópoli. La retaguardia no está a unos pocos kilómetros o leguas en aquel caso, sino que se trata de una realidad nueva. También, para hacer más interesantes nuestros estudios, pues nos enfrentamos a unas fuentes que son distintas. Los europeos, al proyectarse hacia el Atlántico, van a descubrir unos espacios que son nuevos, que intentan describir atendiendo a sus parámetros mentales. Esto hará que, digamos, esas fuentes pues, sean ordinariamente calificadas como eurocéntricas, etnocéntricas, etc. Bueno, hay que decir que todas las fuentes son etnocéntricas, siempre reflejan, diríamos, la realidad del que lo describe, sea la realidad nacional, sea su realidad social. Cuando un señor habla de los campesinos medievales, a esas fuentes hay que aplicarle, digamos, una crítica. O cuando intentamos estudiar a las mujeres a través de fuentes escritas solo por hombres. En ese sentido, como digo, aunque no hay que negar ese carácter de fuentes hechas desde una dirección, como digo, no hay que despreciarlas, sino que hay que intentar aprovecharlas desde esa perspectiva que solemos llamar de la etnografía implícita. El que describe lo hace desde su propia identidad, pero nos muestra, diríamos, la alteridad del otro. Desde esa perspectiva, como digo, las fuentes las debemos utilizar. También a veces podemos recurrir a otras fuentes como las arqueológicas, sobre todo en ese sector que se llama de la arqueología del contacto. Pero, como digo, siempre nos encontramos en un enorme desafío. También hay que decir que frente a la tentación de los que nos ocupamos de estas etapas fundacionales, que tenemos la tentación de caer en algo que las escuelas nacionalistas llaman la identidad. Es cierto que las etapas fundacionales confieren una serie de características que muchas veces se mantienen a lo largo del tiempo, pero no es menos cierto que nosotros como historiadores sabemos que la historia es evolución. Y esa evolución hará que elementos se conserven, elementos que cambien, como iremos viendo a lo largo de las exposiciones. Como digo, todos esos elementos que ya ven, que son muchos e interesantes, intentaremos, diríamos, presentarlos a través de la colaboración de una serie de expertos, de profesionales que, diríamos, van a abordar los distintos temas, desde los aspectos de la lengua, la historia social de la lengua, de los aspectos de pervivencia cultural, de los aspectos económicos, administrativos, de las realidades familiares, en fin. El tema es muy, muy amplio, muy rico, no lo vamos a acabar en esta sesión, pero como digo, es un gusto poder reunirnos y por este medio, pues reunir a colegas y amigos de las dos orillas, tanto desde este lado del Atlántico como del otro. Para que el desarrollo de este encuentro pueda ser bueno, como decía antes, estas nuevas tecnologías nos obligan
aplicar el título del panel, descubrirlas y descubrirnos qué podemos hacer dentro de ellas, cómo debemos adaptarnos, como digo, para que la marcha del encuentro sea positivo. Pediré y me pediré a todos los intervinientes que se adapten a ese tiempo de unos 20 minutos de la exposición. Sé que todos hemos preparado los textos con entusiasmo, con amor, y que nos cuesta desprendernos de nuestros hijos. Pero, como digo, el sistema, para que sea viable, diríamos, lo exige. De tal forma que dejaremos para los momentos anteriores a la pausa y los momentos posteriores a la conclusión, pues resolver algunas de las dudas que existen. Como digo, algunas. Los profesores, pues, no van a desaparecer, aunque la imagen los borre. Tienen a través de la fundación todos nuestros correos para resolver alguna duda y también para plantear, como digo, otros problemas, otras relaciones, comunicaciones para el futuro. Sin más, como digo, vamos a empezar este encuentro. Este encuentro que, como digo, va a hablarnos de los proto-canarios, de los proto-argentinos, de los proto-mexicanos. Normalmente solemos pensar de este fenómeno del criollismo solo desde el punto de vista racial, pero yo creo que es un problema general. Los que migran y los que reciben, diríamos, deben adaptarse a esa realidad. Para los mayores que me oyen, como yo mismo, tal vez recuerden la canción Al que se va de Citarrosa, aquello que decía que no había que echar en la maleta las cosas que no se fuesen a usar y que hay cosas que son olvidos y otras son cosas nomás. Y ese proceso de criollismo es el que intentamos abordar en esta reunión. Por lo tanto, sin más, como digo, vamos a empezar el desarrollo, ¿no? Y voy a presentarle como primera interviniente a la profesora Yulia, o Julia para nosotros, Rodoslava Miteva, que aunque es búlgara de nación, es canaria de medio corazón por lo menos, o 3/4 de corazón, y que, como digo, no voy a hacer unas presentaciones muy amplias. Actualmente estos medios electrónicos nos permiten evitar esa fase de hablar de sus trabajos que se pueden encontrar por cualquier buscador. Eso sí, decirle que es una filóloga, pero una filóloga enamorada de la historia, que ha trabajado sobre la historia social de la lengua, tanto en el caso de los mudéjares, como ahora se ocupa en el caso de las antiguas poblaciones aborígenes de Canarias. Sin más, como digo, antes que se le haga de noche en su país, recibimos a Julia con mucho gusto de verla, aunque sea por este medio. Julia, tienes la palabra. Hola amigos, buenos días, buenas tardes desde la costa del Mar Negro, que es donde me encuentro ahora mismo, en la ciudad de Varna, en Bulgaria. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la Fundación para la Historia de España y sobre todo a mi querido maestro y amigo Eduardo Aznar por la invitación. Compartir estas jornadas con expertos en historia es una suerte, un placer y un desafío, porque yo no soy historiadora en sentido estricto, me he formado en filología, así que gracias por aceptarme en el club y espero que no se arrepienten al final. En mi campo de estudio, la
historia social de la lengua se puede definir como el punto donde confluyen tres disciplinas: la historia social, la sociolingüística y la historia de la lengua. Pero a diferencia de la historia de la lengua en uso, en la historia social de la lengua ponemos el foco en la sociedad. Nos interesa sobre todo el comportamiento lingüístico de los grupos humanos en las situaciones de contacto. Porque descubrimos al otro y nos descubrimos ante los demás siempre a través de la lengua. Con la conquista de Canarias se abre una nueva frontera lingüística en medio del Atlántico. No es la primera vez que el español o los romances peninsulares se enfrentan a otro dominio lingüístico. De hecho, en toda la Edad Media peninsular, la frontera enfrentaba a los cristianos que hablaban distintas modalidades de romance y a los musulmanes andalusíes que hablaban árabe. Ahora, en medio del Atlántico, el castellano se enfrenta a otro rival: las lenguas bereberes que hablaban en las comunidades autóctonas del archipiélago canario. Mi objetivo es estudiar, pero siempre desde un enfoque sociohistórico, cómo se desarrolló el proceso de contacto y el proceso de hispanización de los guanches después de su integración a la corona de Castilla. He titulado el primer epígrafe bereber versus castellano, pero es incorrecto, porque a reducir el conflicto lingüístico que tuvo lugar en Tenerife a partir del siglo XVI al binomio bereber versus castellano significaría simplificar en exceso y por ello mismo desvirtuar la realidad lingüística de la isla después de la conquista. Porque la verdad es que al inicio de la colonización, Tenerife se parecía más bien a una Babel lingüística debido a la afluencia de gran número de personas de muy diverso origen, que tuvieron que convivir y compartir en lo sucesivo el mismo espacio físico. Sorprende la variedad de lenguas y acentos que colonizaron la isla. Castellanos, pero también portugueses, genoveses, flamencos, catalanes, aborígenes canarios de las islas vecinas, canarios, gomeros, palmeses, gente de las islas, una expresión con la que las fuentes de la época hacían referencia a los colonos que venían procedentes de Lanzarote y Fuerteventura, pero es más, porque habría que sumar también a los moriscos, a los esclavos del África negra, a los asanegas, etc. Esta diversidad humana y lingüística no era exclusiva solo de la nueva capital, La Laguna, como podría pensarse en un primer momento, sino que se extendió por toda la vertiente septentrional de la isla y poco después también a los bandos del sur. De hecho, una de las características más importantes de la colonización de Canarias fue precisamente su carácter heterogéneo. En las islas confluye población autóctona, europea y africana de diverso origen, lengua y cultura. Había dos vías de colonización distintas, la voluntaria y la forzosa, pero ambas confluyeron en crear un mapa humano y lingüístico muy complejo. Las dos lenguas europeas más importantes que colonizaron la isla de Tenerife fueron el español en su modalidad meridional andaluza y el portugués. A través de la vía de la colonización forzada, sin embargo, a Tenerife llegan contingentes de canarios, gomeros, palmeses, moriscos y berberiscos que comparten todos ellos la característica de ser berberófonos. Algunos autores han sugerido la posibilidad de que entre los aborígenes de Canarias y los esclavos moriscos y berberiscos
de la costa africana existiera un vínculo lingüístico que facilitara la comunicación. De hecho, una de las preguntas que me inquietan es qué efecto pudo tener esa mezcla de población berberófona de diverso origen sobre la vitalidad de la lengua guanche. ¿Cómo interactuaron en términos lingüísticos estas comunidades? ¿Crearon una koiné basada en el bereber de Tenerife, teniendo en cuenta que era la modalidad mayoritaria? ¿O por el contrario, usaron el romance castellano-portugués como lengua franca? Pasemos a continuación a considerar la cuestión importante, la demografía. La vitalidad etnolingüística de una comunidad está estrechamente vinculada a su demografía. Esto nos obliga a considerar, en primer lugar, el volumen de la población aborigen de Tenerife. Y hemos de reconocer que desconocemos tanto el número de aborígenes en vísperas de la conquista como su evolución posterior. Se han hecho, por supuesto, estimaciones. No estamos en condiciones de evaluar el impacto real que tuvieron en la comunidad autóctona la guerra de conquista, las deportaciones, las campañas de esclavización indiscriminada, la epidemia de gripe que asoló a la isla de Tenerife en el momento de la conquista. No sabemos en qué momento del siglo XVI se invierte realmente la correlación de fuerzas demográficas entre la población autóctona y la población foránea. Tampoco sabemos si este cambio en la demografía afectó a todos los bandos de la isla por igual. Más bien parece que no fue así. Sin estos datos demográficos es muy difícil y muy arriesgado intentar reconstruir el proceso de cambio de lengua, ya que, vuelvo a insistir en la misma idea, para medir la vitalidad etnolingüística de una comunidad hay que conocer primero su peso demográfico. En 1522, según información del Cabildo, los canarios, gomeros, guanches y esclavos representaban la cuarta parte de la población de la isla de Tenerife. Esto significa, de ser cierta esta estimación, que el 25% de la población isleña, como mínimo, hablaba una modalidad del bereber, porcentaje que se dispararía hasta el 90% o incluso más en los bandos del sur, donde la colonización en esta época todavía no había empezado. Hay que suponer que en la segunda década del siglo XVI, una parte al menos de la población aborigen se encontraba en una fase más o menos avanzada de asimilación lingüística, proceso que afectaba sobre todo a los canarios, guanches y gomeros que vivían en las villas castellanas del norte. Aún así, no sería exagerado plantear un amplio bilingüismo en la nueva sociedad tinerfeña que nace a raíz de la conquista, porque es una idea en la que me gustaría insistir en la importancia de la lengua bereber en términos demográficos en el siglo XVI en Tenerife es incuestionable y muchas veces es una realidad que olvidamos. Ante la falta de datos demográficos fiables, me he preguntado hasta qué punto la pervivencia del sustrato toponímico bereber nos puede indicar la supervivencia aborigen por bando. Podemos medir la densidad relativa de población autóctona superviviente en la isla de Tenerife a través de la densidad de toponimia aborigen. La toponimia evidentemente no nos puede dar cifras, pero sí nos puede indicar las zonas de concentración de la población autóctona. La toponimia no nos permite un estudio cuantitativo de su densidad demográfica, pero sí saber
donde permanecieron bolsas de población berberófona después de la conquista. La toponimia, sin embargo, no puede ser el único indicio en el que sustentar la tesis de la continuidad demográfica aborigen. Hay que aportar más datos y sobre todo hay que cruzar y hay que contrastar la información que nos proporciona el registro toponímico con otras fuentes arqueológicas y documentales. Analizar cómo ha ido cambiando el mapa toponímico nos puede ayudar a entender los cambios sociales, demográficos y culturales que experimentaron los grupos humanos asentados en la isla. Sería interesante, por ejemplo, elaborar una secuencia de mapas que reflejen tanto el estado de la toponimia aborigen como la aparición de la nueva toponimia romance a medida que avanza el siglo XVI. Esto nos va a ayudar a reconstruir la cronología de los cambios demográficos y lingüísticos en cada bando, porque sabemos que la toponimia no cambió al mismo ritmo y con la misma intensidad en toda la isla. En el norte, debido a una colonización más rápida y de amplio alcance, el registro toponímico empieza a cambiar desde el mismo año de la conquista. En el sur, sin embargo, el sustrato toponímico en la lengua bereber se mantiene estable a lo largo del siglo XVI. Lo he comprobado incluso en las datas más tardías de 1520, 1525 y en documentación posterior. El volumen de toponimia bereber conservado en el sur de la isla de Tenerife es, para mí, una prueba incuestionable de la continuidad demográfica del poblamiento guanche después de la conquista y también de la vitalidad de su lengua. Otra cuestión que me gustaría plantear es el ritmo del proceso de cambio cultural. El proceso de castellanización, hispanización, como prefieren algunos de los guanches, empieza antes de la conquista, en la etapa de los primeros contactos entre europeos e indígenas, que se canalizaron a través de 3 vías distintas pero complementarias: los pactos políticos, las misiones evangelizadoras y los acuerdos comerciales. En Tenerife, estos primeros contactos tuvieron como escenario los menceyatos de Anaga y Güímar. Podemos decir, por tanto, que la aculturación de la isla comienza por el sur. Después de la conquista, su centro de gravedad se desplaza hacia la nueva capital, la Villa de la Laguna, y hacia la vertiente septentrional de la isla. En el plano lingüístico, esta primera etapa de contacto tuvo que tener una repercusión más bien limitada, que se reducía a casos de bilingüismo individual, a guanches que en sus tratos frecuentes con los europeos adquirían cierto grado de competencia lingüística en el romance y viceversa, europeos que aprendían la lengua bereber. Un ejemplo serían los propios misioneros. El proceso de asimilación lingüística a gran escala, sin embargo, se pondría en marcha solo con el inicio de la colonización una vez finalizada la conquista, es decir, en el siglo XVI. En la bibliografía canaria prevalece la idea de una castellanización rápida y total de la población aborigen, sin dejar resquicio a una posible supervivencia de la lengua autóctona. Sabemos, sin embargo, que la colonización europea de la isla de Tenerife fue pausada y que tropezó con dificultades en las primeras décadas. Se sabe además que los colonos que fueron llegando se concentraban preferentemente en determinadas zonas del norte de la isla, mostrando un desinterés prácticamente absoluto por explorar el sur, suroeste,
por considerar aquellas tierras de poco provecho y de una explotación muy costosa. A tenor de la documentación de la época, eran tierras que no las quería nadie. Nos sorprende que alguien renunciara a una data en la costa de Adeje, pero en el siglo XVI lo hacían. Creo que es hasta cierto punto contradictorio hablar de una asimilación lingüística generalizada, completa, total, cuando sabemos que la colonización no lo fue en absoluto. De hecho, uno de mis objetivos sería determinar la vitalidad de las comunidades indígenas y, por tanto, de la lengua bereber en la isla de Tenerife después de la conquista, siempre en una proyección espaciotemporal. Porque creo que solo así podremos precisar el ritmo del proceso de hispanización de los guanches. En la documentación de la primera mitad del siglo XVI encontramos ejemplos de guanches monolingües en bereber que tuvieron que recurrir a trujamanes y a intérpretes para formalizar sus actos legales. Sería interesante ordenar geográfica y cronológicamente estos datos para establecer las zonas de la isla donde el castellano no se había generalizado aún en el siglo XVI y donde se mantenía viva y en uso la lengua bereber. Lo más importante sería detectar los casos más tardíos de desconocimiento del castellano, porque de esta forma determinaríamos las zonas de resistencia o las zonas de la isla donde la lengua aborigen se mantuvo durante más tiempo, y habría que explicar por qué factores hicieron posible este mantenimiento. Contamos con el testimonio de Edmund Scory, un viajero inglés que visitó la isla de Tenerife a principios del siglo XVII y que constata la pervivencia de la lengua guanche en Candelaria, Güímar. La lengua de los guanches, dice Scory, que aún pervive entre ellos en el pueblo de Candelaria, se asemeja mucho a la lengua de los moros de Berbería. Poco antes de que Scory visitara la isla de Tenerife, a finales del siglo XVI, Espinosa también tuvo la oportunidad de entrevistarse con guanches berberófonos en el mismo contexto, en Güímar. Los fragmentos en lengua bereber con los que Espinosa incrusta su historia son auténticos, según los berberólogos, y demuestran el mantenimiento de la lengua aborigen un siglo nada menos que después de la conquista de la isla, aunque obviamente es imposible medir su grado de vitalidad. Los guanches mantuvieron no solo la lengua y la toponimia bereber, sino también su sistema onomástico. La asimilación antroponímica es el primer paso hacia la asimilación lingüística de una comunidad, y en el caso de los guanches está íntimamente relacionado con el proceso de evangelización. En el bautizo, los aborígenes reciben nombres de pila cristianos y a veces también el apellido de su padrino, de su señor en el caso de los esclavos, o de su benefactor. Catalina Fernández, Pedro Madalena, Gaspar Fernández pueden ser ejemplos que lo ilustren. Esto plantea serios problemas a los genealogistas a la hora de identificar a los aborígenes en las fuentes, porque muchas veces ignoramos la identidad étnica y lingüística y el origen de la persona que se esconde detrás de un nombre y apellido plenamente castellanos. No sabemos si se trata de un guanche, de un canario, de un gomero, de un colono más. En el caso de los guanches, desconocemos el grado de identificación con el nuevo sistema antroponímico que les fue impuesto en el acto del bautismo. No sabemos si mantenían un doble sistema onomástico en bereber y en castellano, y durante cuánto tiempo. Se trata de un fenómeno
muy común en comunidades minoritarias, que consistiría básicamente en usar su sistema antroponímico tradicional en lengua bereber en el seno de su familia y de su comunidad, y de disponer de un sistema alternativo en castellano para los tratos con sus vecinos castellanos y portugueses, o cuando tenían que iniciar algún trámite ante las autoridades castellanas. Hay que ser muy atento igualmente a las diferencias sociales que podían existir y que sin duda existieron en el seno de la propia comunidad guanche, porque las genealogías de los manceyes, por ejemplo, muestran una notable castellanización desde el principio del siglo XVI. Sin embargo, un acercamiento a las datas nos puede dar alguna sorpresa. En una data de 1508, en Weimar, por ejemplo, se registra un antropónimo de clara ascendencia bereber. Se habla de las tierras de Arortacoiten-Goimat y de unas cuevas donde vivía Guanequiar. Otra data posterior en el tiempo, otorgada el año 1520 en el vecino bando de Adeje, también parece apuntar hacia el mantenimiento del antiguo sistema onomástico. Se habla de un barranco que va a dar a la morada de Yunseque. Llama la atención que los dos ejemplos que hemos citado se concentran en los bandos del sur, y algunos, ya ejemplos no propios de las datas, sino de otro tipo de documentación, superan incluso el umbral de mediados del siglo XVI. Y estoy segura de que un cribado exhaustivo puede arrojar más ejemplos. Y ya para finalizar, titulado el último epígrafe Achineche versus Castilla, inspirándome en el título del libro de Antonio Tejera, Bereberes contra Roma. Y simplemente me gustaría insistir en una idea, y es que un estudio dedicado al proceso de aculturación lingüística de los guanches tiene que atender necesariamente dos escenarios distintos. Esos escenarios, grosso modo, coincidirían con la vertiente septentrional y meridional de la isla, porque se trata de dos mundos yuxtapuestos, próximos, permanentemente conectados, pero al mismo tiempo de dos mundos distantes. Dos mundos en los que las propias circunstancias de la conquista y de la colonización marcaron un ritmo y una intensidad del proceso de asimilación distintos. Dentro del mundo aborigen, después de la conquista se abre una fisura, como diría Lobo Cabrera, que lo divide en dos. Por un lado, los indígenas que residen en las villas castellanas, que pronto entran en la órbita de influencia europea y rápidamente adoptan la lengua y las pautas de comportamiento social de los colonos, y por otro lado los indígenas que seguían viviendo en Achineche, en zonas alejadas de los núcleos urbanos, en un mundo aparte, perpetuando su modo de vida, su economía tradicional y por supuesto también el uso de su lengua. ¿Por cuánto tiempo? Es la pregunta que me gustaría estar en condiciones de contestar un día. Y quiero que justo antes de terminar, expresar mi agradecimiento, porque en lo que acabo de contarles hay ecos de voces y de palabras ajenas de Antonio Tejera, de Miguel Ángel Gómez, de Eduardo Aznar, de mi amigo el berberólogo Jonay Acosta de la Cátedra de Estudios Bereberes de la Universidad de La Laguna, del joven paleógrafo Lorenzo Santana, que conoce a los guanches mejor que nadie porque ha transcrito íntegramente sus testamentos, a José Pereira López, un gran conocedor de la toponimia de Tenerife. Tuve la oportunidad
de entrevistarme con ellos en una breve estancia de investigación que realicé en la Universidad de La Laguna el pasado mes de septiembre, y quiero darles las gracias por compartir conmigo su tiempo y sus ideas y por ayudarme a perfilar las líneas de este proyecto. Gracias por la atención. Bien, los agradecidos somos nosotros. En primer lugar, maravillados de haberte oído con una claridad meridiana, a pesar de la distancia, y también por la aportación que hace. Es decir, si ya en la entradilla yo planteaba la diversidad de los resultados de la colonización, nos has mostrado la dificultad añadida de las circunstancias luego dentro de cada isla, es decir, de cada comunidad, y cómo la dificultad de rastrearlo, en tu caso a través de la lengua. Hasta ahora, pues, como era muy difícil, hasta que a ti se te ha ocurrido entrar en estos temas, simplemente decíamos que se producía una paulatina hispanización de los aborígenes, y con esa línea pues quedaba todo bien resuelto. Por todo lo más decíamos que en las zonas del sur iba más lento que en las zonas del norte. Pero queda mucho camino que recorrer, y creo que será una aportación valiosa. Además, te agradezco en nombre de toda la comunidad pues la capacidad de síntesis, de presentarnos este proyecto que, conociéndote, sabemos que ya abarcará pues una gran cantidad de centenares de folios o millares de folios al respecto. He estado ensayando, Eduardo, toda Sí. la semana, que al principio lo hacía en 1 hora y ya al final Bueno, conseguí entrar en 20 minutos. bien, Muchísimas bien. gracias por la atención. Pues bien, te volvemos a agradecer tu colaboración, y como digo, aunque todos nuestros escuchantes no tengan un conocimiento concreto de las islas, de las características de los bandos del norte y del sur, por lo menos creo que sí ha quedado claro la necesidad de medir los problemas de aculturación a través de la lengua, y también la dificultad para su estudio. Agradeciéndote el cumplimiento estricto de los horarios, vamos a dar paso ahora a la comunicación de 2 doctoras tinerfeñas, aunque radicadas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que son la doctora Amelia del Carmen Rodríguez y María del Cristo González Barrero, aunque figure aquí bajo la carátula de otra amiga y compañera, Esther Chávez. Las dos se han dedicado buena parte de su trabajo al mundo de la arqueología, una desde una perspectiva más prehistórica y otra más desde una historia medieval, aunque siempre me gusta decir que la historia es todo, ¿no? Eso de prehistoria es algo que nos arrogamos los europeos de determinadas épocas para decir que hay pueblos sin historia. Todos los pueblos tienen su historia, lo cuentan de una forma u otra, todos somos historiadores. Por comodidad, seguimos hablando que alguien viene del campo de la prehistoria o de la historia, pero son simplemente convenciones. Además, pues las dos tienen larga experiencia en esto que llamamos la arqueología del contacto, que es un tema muy interesante también para estas aproximaciones al descubrir y al descubrirse que estamos haciendo
iba a decir esta tarde para nosotros, estas mañanas o estas casi noche para Julia. Sin más, como digo, les doy la palabra y no sé cuál de las dos lo presentará o lo harán como los pianistas a cuatro manos. Tienen ellas la palabra. Bienvenida. Buenas tardes y buenos días. En principio voy a empezar yo, pero no sé si debo compartir yo o finalmente el PowerPoint lo hacen desde allí. Como enviamos el PowerPoint, lo hago desde... Hola, buen día. Si Hola, quieres, buen día. prueba si puedas compartir, si no lo hacemos voy a en intentar. secretaría. Voy a ver. ¿Se ve algo? No. Nada. Nada. Vaya. A ver si lo sé hacer. Me van a disculpar, que me va a descontar Eduardo el tiempo. No sé, quizás es mejor que lo hagan ustedes para no perder el tiempo con esto. Perfecto, ahí pruebo. ¿Sí? Venga, estupendo. Y bueno, mientras tanto, en mi nombre y en el de mi colega Amelia Rodríguez, pues nosotros queremos también agradecer la invitación del profesor Eduardo para estar aquí esta tarde. Yo ya de entrada agradezco haber estado para poder haber escuchado a Yulia Miteva, que me ha parecido francamente interesante su presentación, y también queremos agradecerle a las anfitrionas Mariana Zapatero y Gisela Coronado pues eso, su acogida y por supuesto en su nombre también a la Fundación para la Historia de España. Les pido disculpas por toda esta cuestión. La verdad es que... Ahí se está avisando. Estupendo, sí. Y lo podré pasar yo. No, lo tengo que pasar yo, así que dime cuando pase. Vale. Listo. Bueno, pues nada, son las 4 menos 10, hora canaria. Nada, empezar en principio, bueno, el contexto por el que vamos a transitar ahora durante estos apenas 20 minutos es el de la exploración, el de la conquista y repoblación de las Islas Canarias y la penetración en las costas africanas que tiene lugar desde el segundo tercio aproximadamente del siglo XIV y sobre todo durante todo el siglo XV, en el marco de la creciente rivalidad entre Castilla y Portugal por el dominio atlántico medio. Este proceso ha sido considerado como el primer paso del moderno colonialismo europeo, colonialismo que ya en el siglo XVI alcanza la dimensión de una auténtica y temprana globalización, y en este caso estoy utilizando palabras del historiador Grusinski. Nosotros, bueno, en esta primera diapositiva, este es un poco la línea, el hilo conductor que vamos a tratar de seguir a lo largo de estos 20 minutos, es decir, asimilaciones, perdonen porque yo por alguna razón no veo la pantalla, adaptaciones y resiliencias en Canarias a través de la indumentaria y los ajuares domésticos. ¿Puedes pasar, Gisela, por favor? Un poco este es el esquema que vamos a seguir. Bueno, ya de alguna manera, aunque lo retomaré enseguida, se trata de situarnos en el contexto cronológico y espacial para definir la singularidad de este proceso colonial, definir, aunque lo ha hecho magníficamente hace un instante Yulia Miteva, pues que estamos ante una sociedad de frontera que constituye en el fondo un grupo mestizo y multicultural. Y como vamos a abordar
dos aspectos claves de la vida cotidiana o de la cultura material o del registro, sí, de la cotidianidad de estos grupos humanos, como son la indumentaria y los ajuares domésticos, pues vamos a hacer referencia, por supuesto, a las fuentes sobre las que obligatoriamente tenemos que transitar para abordar estos aspectos y que no pueden ser otros que las fuentes documentales y la arqueología, intentando ver en cada momento y muy rápidamente cuáles serían las debilidades y las fortalezas de estos dos tipos de fuentes, pero teniendo siempre en cuenta que hemos de combinar las noticias que ambas nos aportan. Sí, por favor. Bueno, hace un momento que he señalado en qué contexto de la expansión atlántica nos encontramos, pero bueno, sencillamente señalar que, y puedes pasar, que finalizadas las operaciones militares que se suceden después de las famosas fases de conquista señorial y conquista realenga del archipiélago canario, bueno, pues lo que se va encontrando, lo que nos vamos a encontrar es una sociedad multicultural y mestiza, configurada por un lado por los indígenas que pudieron permanecer en las islas y por otro por pobladores procedentes pues, de un amplio abanico de lugares del continente europeo, especialmente de la península ibérica. Al margen de los conquistadores, que no todos permanecieron en las islas, la mayor parte de los colonos era de origen portugués, castellano, especialmente andaluces, italianos, sobre todo genoveses, en su mayoría pues atraídos por el incipiente negocio de la caña de azúcar, ¿no? de la fabricación de azúcar. A cierta distancia pues le siguen catalanes, franceses y flamencos, y un último contingente estará constituido por población de origen africano, obviamente moriscos y subsaharianos. Los moriscos, la mayor parte de ellos esclavos, pero también individuos libres, que provienen fundamentalmente de la vecina costa de la Berbería de Poniente, del territorio comprendido entre Agadir y el Cabo de Arguín, y en menor medida de la península, mientras que los subsaharianos, proceden de los mercados esclavistas del África subsahariana controlados por los portugueses y también de la vecina costa de Berbería. Bueno, yo no sé si, Amelia, ¿quieres apuntar aquí brevemente las cuestiones vinculadas al ADN? En primer lugar, saludos a todo el mundo. A ver, Julie ya hablaba de hasta qué punto se puede saber cómo estaba constituida esa sociedad mestiza, y ahora tenemos el recurso de los estudios genéticos, ¿no? Los estudios genéticos nos dicen que en la actualidad la población canaria tiene un 50% de ascendencia por línea materna indígena y por vía paterna solo entre un 6 y un 10%, pues mostrando pues la diversidad de éxito adaptativo según el género en estas sociedades de frontera. Y lo que tienen ahí de ese haplotipo de origen norteafricano es para hacer notar que en muchas ocasiones este haplotipo U6 también tiene que vincularse no solo con la población indígena canaria, sino que, como bien ha dicho María del Cristo, existe todo un aporte de población morisca, ellos también lo tenían, así como población proveniente de la península ibérica, descendientes de las sucesivas arribadas desde el continente norteafricano, pero es verdad que existe uno específico, el U6B1, que curiosamente todavía no se ha identificado ni en el norte de África ni en ningún otro lugar, y que es propio de las islas, aunque evidentemente en menor proporción que el más general. Bien, volviendo a la cuestión de esa sociedad híbrida y mestiza, pues esta mezcla de aborígenes y de europeos, de moriscos y de subsaharianos, que paso a paso se van convirtiendo en isleños, va a tratar de manifestarse a través de mecanismos de
de distinción social que, o bien acentuando su etnicidad o bien poniendo de manifiesto su asimilación, pasarán, entre otros casos, a través, al menos en un primer momento, de sus producciones cerámicas, es decir, de sus ajuares domésticos, sobre todo cerámicos, y quizás en menor medida a través de la indumentaria. ¿Puedes pasar, Gisela, por favor? Con el tiempo, en un proceso bien conocido en otras situaciones coloniales, esta distinción social, esta diferenciación social transitará antes por el estatus que realmente por las identidades étnicas o nacionales. Para poder abordar estas dos vías, nosotros contamos, lo decía al principio, para la reflexión con lecturas documentales, es decir, la información que nos ofrecen las fuentes escritas y también las fuentes arqueológicas. Sin duda alguna, este proceso tan interesante tiene que transitar por el diálogo entre estos tipos de fuentes. La cuestión es que, bueno, también las fuentes iconográficas en los casos en los que podemos utilizarlos. Pero en ambos casos hay ciertas cuestiones que nos impiden llegar hasta el final y que iremos viendo a lo largo de este tiempo, pero bueno, ya les adelanto que para algunas islas, sobre todo para Gran Canaria, no contamos con abundante documentación notarial, que es la que mejor nos habla de estos aspectos, para los primeros compases de la repoblación de la isla, con lo cual tenemos un pequeño vacío en ese contexto y luego pues también no contamos con demasiados estudios arqueológicos, por ejemplo, para todas las islas en este sentido, y en ese caso Tenerife pues adolece de trabajos arqueológicos que nos permitan ahondar en este punto. Por eso nos vamos a centrar, las islas son ahora 8, pero nos vamos a centrar para cada aspecto en la isla de Tenerife, para el caso de la indumentaria, para la que sí poseemos abundante documentación escrita, y en el caso de Gran Canaria, de los ajuares domésticos, pues para Gran Canaria, en el caso de la arqueología para Gran Canaria. En cualquier caso, si puedes pasar, por favor. Antes de abordar el tema, hemos de señalar que afortunadamente la aportación de los estudios postcoloniales y las perspectivas decoloniales nos han permitido abordar este proceso histórico evitando, limitando, superando el esquematismo reduccionista que sencillamente se limitaba a oponer a la población colona con la colonizada o a los dominantes contra los dominados, evitando ver la posibilidad de que hubiera habido asimilaciones voluntarias o resiliencias o incluso rechazos abruptos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos de destacar que hemos podido observar o tenemos la necesidad de observar este proceso, de contemplarlo, de examinarlo en el marco de una concepción del espacio social capaz de desvelar de alguna manera la auténtica naturaleza de los vínculos y de las identidades coloniales y de sus correspondientes estrategias de asimilación y resistencia, obviando ese esquematismo reduccionista dominantes-dominados. Como les decía, puedes pasar, hemos intentado abordar dos aspectos, empezaremos por la indumentaria. Contamos con, es decir, a priori, nosotros pensamos que la indumentaria aborigen cambia de una manera rápida, incluso el concepto que se tiene sobre la desnudez cambia desde el mismo momento en que se inician los procesos de evangelización. Ya Yuli ya anunciaba algo en su comunicación, es decir, las primeras descripciones que tenemos de la indumentaria de los aborígenes, como por ejemplo la que nos da Boccaccio, en el siglo XIV, nos hablan de distinciones sociales. Pueden leer ustedes ahí, algunos que parecían de condición más elevada se cubrían con pieles de cabras pintadas de rojo y amarillo, que cuando la vista podía alcanzar eran suaves y delicadas. Sus mujeres se casan y después de casadas usan el tonelete como los hombres, pero mientras son doncellas andan completamente desnudas. Decía Eduardo al inicio de su presentación que obviamente contamos la realidad que vemos bajo nuestro punto de vista, bajo
esquemas que nosotros tenemos, describimos la ropa de los aborígenes, o se describe la ropa de los aborígenes, tomando en consideración las ropas de los colonos, es decir, por eso se habla de toneletes o se habla de sayas, y eso es una ventaja porque nos permite, sabiendo lo que son las sayas y los toneletes, dibujar en un folio cómo sería el corte de esa indumentaria aborigen, precisamente porque sabemos cómo era perfectamente la indumentaria de los colonos. De esta primera descripción, en donde parecen abundar en el aspecto de la desnudez, ¿puedes pasar, por favor? En adelante, otras descripciones posteriores ya nos dan una imagen de los indígenas en donde parece que el concepto de ya no cubren sus vergüenzas, quizás también como efecto de ese proceso evangelizador y de esa mirada colonial, donde la desnudez pues no era algo que se aprobara, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, esta imagen donde se nos describe a la señora Arminda, en donde ya se nos dice que traía vestido un ropón de gamuza con medias mangas hasta la sangradera y de largo hasta los pies. Nos habla de que va vestida de una tunicela y que ya lleva el cabello largo y rubio aderezado con arte y en él puestas algunas cosas del tocado que le habían dado a uso de España. Esta descripción es muy interesante por varios aspectos. Uno, porque la mujer aparece ya vestida con abundante ropa para las descripciones anteriores, y sobre todo porque lleva en su tocado aderezos de España. Obviamente suponemos que los utiliza también como un signo de distinción y de diferenciarse y de acercarse de alguna manera a diferenciarse de sus otros indígenas y de acercarse de alguna manera también a los conquistadores, a los nuevos colonos. ¿Puedes pasar, por favor? Obviamente no todo era asumir el vestido de los colonos, de los conquistadores, de los nuevos repobladores. Insistimos en que eso seguramente se ve mucho mejor si la disección la hacemos a través del estatus social que ocupan esos indígenas en la nueva sociedad colonial, pero hubo quienes se resistían a seguir los usos castellanos o los usos coloniales, y para eso tenemos afortunadamente abundante documentación, algunas noticias para Tenerife. En este caso traemos a colación los acuerdos del Cabildo de Tenerife, que en una fecha, bueno, no demasiado alejada en 1514 ya nos dice que se ordena a individuos que andaban entamarcados con tamarcos, como solían andar antes que fuesen cristianos, que no se avienen a vestir con tamarcos que no se avienen a vestir a la moda colonial o castellana, y que se les prohíbe terminantemente que lo hagan, al menos cuando se acercan a las villas, ¿no? Entonces, bueno, hay alguna noticia de resistencia podemos encontrar, pero evidentemente son noticias muy puntuales, pero bueno, noticias en cualquier caso interesantes. ¿Puedes pasar, por favor? Nombraban antes la fantástica transcripción de los testamentos de los guanches. Nos permiten conocer cómo efectivamente ya aquellos que al menos tienen capacidad para poder ir al escribano y dejar constancia jurídica de los diferentes aspectos de su vida, a través de, por ejemplo, de sus testamentos, aparecen ya obviamente en sus ajuares la indumentaria castellana completamente definida. No hay ninguna noticia que nos hable de ninguna otra cuestión. Y, por ejemplo, tenemos el caso de María Hernández, que era guancha, que dicen que tiene, lo dice en su testamento, un manto de paño negro y un verdugado azul, que alguna vez en su vida usó albanegas porque las lega, y también tranzados. Y bueno, porque nos viene bien luego, también en su ajuar doméstico habla de cantarillas verdes, de vasijas de vidrio, de cuentas de ambra, de corales. Y, por poner un ejemplo masculino, Alonso de Salazar, guanche, que también ya, además de contarnos
el importante ganado de cabras que tiene, pues que tiene también un sayo de burel y una jaqueta. Y si pasas a la siguiente diapositiva, seguramente esta es la imagen que luciría María Fernández, porque el verdugado es lo que ustedes tienen, el verdugado y el tranzado es lo que ustedes tienen, bueno, en mi caso a mi derecha, en ese traje rojo con esos aros que son conocidos como verdugados, y la cofia con trenzado que lleva el dibujo, y bueno, pues el ejemplo que hemos puesto masculino iría vestido seguramente como la imagen que tenemos a la izquierda. Eso es absolutamente así en casi todos los testamentos guanches que hemos consultado. ¿Puedes pasar, por favor? Y bueno, por ir y no, vamos, intentar resumir la otra huella que queremos encontrar para poder diagnosticar si hay asimilaciones o si hay resiliencias o si hay adaptaciones, obviamente son las tradiciones alfareras. Muy rápidamente, ¿puedes pasar, por favor? Vamos sabiendo cosas de las tradiciones alfareras de los indígenas. Por ejemplo, sabemos que, lo dicen casi todas las fuentes narrativas, que las mujeres son las que realizan las cerámicas en época indígena. Sabiendo que, voy a intentar resumir esta parte para dar pie a Amelia dentro de los 20 minutos. ¿Puedes pasar la imagen? Sabiendo que las cerámicas son hechas por mujeres, que seguramente lo hacían no como especialistas dedicadas exclusivamente al trabajo de la cerámica, sino que probablemente lo harían en los tiempos que les quedaban sus otras tareas, incluidas las agrícolas. Bueno, no existe ninguna cuestión para dudar que podíamos haber tenido mujeres realizando cerámicas en época ya de la repoblación posterior, porque efectivamente lo podrían seguir haciendo. Pero no es eso lo que nos dicen las fuentes documentales. También es verdad que las fuentes documentales, y hay que decirlo desde el principio, con las que contamos son fuentes documentales que se escriben en un ámbito urbano. Tenemos muy pocos datos sobre testamentos o inventarios que se refieran a personas que vivan en los ámbitos rurales. Pero lo que nos dicen las fuentes escritas es que la mayor parte de las cerámicas que se usan en los ajuares son cerámicas importadas, que ya veremos a continuación. En ocasiones se nos dice, se nos habla de ollas canarias, pero en estos casos hemos de ver no formas tradicionales indígenas como las que vemos en la imagen, sino sencillamente cerámicas hechas con barro de la tierra. Ha habido una especie de empeño por intentar encontrar a toda costa la huella de la tradición indígena en las descripciones que nos hacen las fuentes escritas, como por ejemplo aludir a que se trata de ollas canarias o de cerámicas indígenas cuando las fuentes nos señalan ollas coloradas, y sabemos que esas ollas coloradas son normalmente importaciones que se traen de la zona de Aveiro, porque luego en ocasiones se señala ollas coloradas de Aveiro, y porque sabemos por la arqueometría que el barro de esa zona es un barro colorado. En ocasiones también, aunque esto es un dato para Tenerife, se ha perseguido, se ha buscado esa herencia cuando se habla en alguna ocasión, en alguna ordenanza, de que se prohíbe que vayan a la fuente con ollas que no sean las de Castilla, y se ha interpretado eso como que las que llevaban a la fuente eran ollas indígenas, pero en realidad esas ollas de Castilla se refiere más a una medida, a una capacidad, que realmente a una forma de tradición indígena. ¿Puedes pasar, por favor? Lo que nos cuentan las fuentes escritas es que la mayor parte y las fuentes escritas es que la mayor parte de los ajuares se traen de fuera y son todos a torno, no a mano o hechas con el sistema del urdido, como se hacían en el caso de las indígenas, sino que son cerámicas como esta, vidriadas en verde, o meladas, o losa blancas, para estas escudillas, y por supuesto lo que tienen aquí en la imagen, pues las formas azucareras tan abundantes
en los ingenios azucareros de las islas. ¿Puedes pasar, por favor? Tenemos algunas cerámicas de transición. De la misma manera que Yuliya buscaba la permanencia o hasta cuándo seguían hablando los indígenas su lengua, nosotros hemos podido localizar en Gran Canaria algunas cerámicas que sí que nos hablan de cerámicas de transición, donde hay realmente clara una huella indígena. Tienen ustedes la imagen en la diapositiva de una especie de quesera, que tiene claramente las pinturas, los motivos decorativos indígenas, como por ejemplo también podría tener esa asa que es claramente indígena, pero en nada se parecen esos bordes a las cerámicas indígenas, ni tampoco digamos que lo que entendemos que esta cerámica refleja una adaptación del mundo indígena a nuevas formas de procesamiento de la leche como para hacer queso. Hay algunas evidencias en la isla de Gran Canaria y quizás esta podría ser una cerámica de transición. Sigue, por favor. Pero, como bien decía Yuliya y como decíamos al principio, la sociedad canaria de la repoblación es una sociedad híbrida, mestiza y multicultural, y también hablamos de los negros, de los subsaharianos, perdón, y de los esclavos moriscos, y ustedes tienen en la diapositiva algunas de las piezas cerámicas que hemos localizado justo en la zona de la Berbería de Poniente, de donde probablemente venían estos esclavos moriscos y esta población subsahariana, en donde existen bastantes ejemplos, estos son algunos, de sus fabricaciones locales realizadas a mano, también con el sistema del urdido, y quién sabe si estas poblaciones también encontraron algún lugar y algún momento en las Islas Canarias para realizar y poner en práctica esas tradiciones alfareras que seguramente trajeron de sus lugares de origen. Quizás esta sea una pregunta que tengamos todavía que respondernos. Yo voy a terminar también con una pregunta, como lo hacía Yuliya. Quizás hemos de preguntarnos si no existen otras tradiciones alfareras también en lo que con el tiempo, sobre todo cuando hablamos de las losas fabricadas en la isla de Gran Canaria a partir de los siglos XVIII y XIX, lo que se ha venido a llamar losa tradicional, pues no hay también una reminiscencia de estas otras tradiciones alfareras. De esta cuestión les va a hablar enseguida mi compañera Amelia, a la que le cedo la palabra ya, y disculpen si me he pasado un poco del tiempo. Bueno, ahora me toca a mí, por favor, ¿pueden pasar la diapositiva? Vale. Bueno, ya María del Cristo les ha introducido en el aspecto de los ajuares domésticos y también de la tradición alfarera cerámica. Nosotras hemos elegido los ajuares porque entre otras cosas, responden a usos, a funcionalidades que traspasan el tiempo, porque en su mayor parte están vinculadas con el tratamiento de los alimentos, con las tradiciones culinarias. En este caso concreto, y después de que ella les haya mostrado pues, piezas de factura indígena, piezas importadas desde Europa y también esas otras piezas hechas a mano como las elaboradas en las Islas Canarias prehispánicas, procedentes de la cercana costa de Berbería, una de las preguntas que nos hacíamos era si se podría rastrear de alguna manera una huella indígena en esas elaboraciones, en esas cadenas operativas de fabricación de la loza indígena que hubiera traspasado ese momento de la conquista de finales del siglo XV, concretamente en el caso de Gran Canaria. Para ello hicimos un estudio etnoarqueológico trabajando con las últimas loceras, que es como se denomina en Gran Canaria las mujeres que elaboran cerámica a mano de forma tradicional, en donde pues aprendimos qué instrumentos utilizaban
y cuáles eran, digamos, de clara innovación de los siglos XIX y XX y otros a los que no le podíamos asignar una cronología tan precisa. Ven en la imagen de abajo todo ese conjunto de útiles, de cantos que se usaban en diferentes momentos de las cadenas operativas. Y lo que tienen en la imagen de la derecha son elementos ya arqueológicos que corresponden en concreto a un yacimiento que es el de La Cerera, con una ocupación entre los siglos VI y XIII después de Cristo, es decir, un contexto completamente indígena previo a las influencias más tempranas que podemos documentar de europeos en las islas, y encontramos unos útiles absolutamente idénticos a los que seguían usando, digo seguían porque en realidad estas tradiciones pues ya en los años 80, 90 del siglo XX prácticamente han desaparecido, pues se han seguido usando. Y con esto, si alguno de ustedes tiene experiencia en tecnología alfarera, sabrá que los cantos que se han usado para brillantar las superficies de las cerámicas elaboradas a mano son bastante universales en todos los continentes, pero que estas piezas que les muestro aquí eran utilizadas como esteques, es decir, como elementos para ayudar a levantar la cerámica en el urdido y darles la forma. Y que conozcamos, no existe ningún paralelo en ningún otro sitio, ni europeo, ni africano, norteafricano, subsahariano o de América, que nosotros tengamos constatado con este tipo de cerámica. ¿Eso qué podría significar? Pues que entre el conjunto de tradiciones en la elaboración de la cerámica, pues ha pervivido una manera de hacer con unos instrumentos particulares. ¿Puedes pasar la diapositiva? Eso no implica que se conservara la morfología de las piezas en absoluto. De hecho, las cerámicas que se han conservado hasta la actualidad, hechas por esas loseras, no se parecen prácticamente en nada a las indígenas. Y digo prácticamente en nada porque hay cuestiones en la morfología de cualquier ajuar doméstico que también traspasan el tiempo, el espacio y la cultura. Las ollas para cocinar tienen una morfología similar en cualquier sitio, los tostadores, las vasijas para guardar el agua, etc. Está por una parte esa adaptación funcional y evidentemente estas mujeres se han ido adaptando a los mercados y a los gustos. Un ejemplo muy ilustrativo es que a partir de los años 60 del siglo XX, la mayor parte de las piezas que hacían redujeron sus tamaños porque ya estaban más destinadas al mercado de los turistas que compraban una pieza curiosa que al ajuar doméstico que cada vez pues, iba incrementando la cantidad de recipientes metálicos, de vidrio y evidentemente después de plástico. Sin embargo, como les decía, nosotros lo que sí que hemos detectado es una pervivencia en el uso de determinadas técnicas de elaboración de esas cerámicas a mano. La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué han resistido el paso del tiempo? Si, como les decimos, por el momento no hemos encontrado ningún paralelo en ningún otro lugar. Puede tratarse efectivamente de una huella de esa resiliencia, de ese respeto por la tradición. Las mujeres entrevistadas usaban las mismas piezas que sus madres y sus abuelas, y lo hacían conscientemente, con la intención de guardar esa tradición. Pero también hay que introducir otros aspectos importantes y que derivan de estudios arqueológicos en otros lugares. Por ejemplo, el paso de hacer una cerámica a mano a producir en masa a torno exige
un aprendizaje y también unas condiciones económicas para disponer del taller que en muchas ocasiones no estarían a disposición de estas mujeres que viven o vivían en entornos rurales y que han pertenecido siempre a sustratos económicos muy humildes. De hecho, en otros contextos, incluso se ha estudiado esta cuestión con intentos de gobiernos como el mexicano de introducir el torno en determinadas comunidades indígenas y fracasar, entre otras razones, por esas dificultades económicas que tenían para adquirir el instrumental y los problemas de aprendizaje. ¿Puedes pasar, por favor? Y bueno, ya para terminar, María del Cristo les mostró una pieza de transición en donde se ve sobre todo un cambio culinario en la manera de hacer queso. En las tradiciones indígenas, igual que en el norte de África, los quesos se hacen fundamentalmente en el interior de odres, meciéndolos. El paso de hacer el queso en estos otros instrumentos con esos coladores para que el cuajo, digamos, se elimine, pues es una muestra de cómo se puede cambiar para atender a determinados modos de consumir alimentos. Y aquí les he puesto quizás el alimento más común en Canarias antes y ahora. En Canarias se ha cultivado tradicionalmente la cebada y en menor medida el trigo. Lo que ven en la imagen de la superior izquierda es un granero colectivo de los muchos que hay en Gran Canaria, en donde se conservan el material desecado. Lo que ven abajo son ejemplos de esos materiales desecados que nos han permitido incluso hacer estudios de ADN e identificarlos y que nos muestran, por ejemplo, que la cebada que se cultivaba en la Gran Canaria previa a la conquista europea se sigue cultivando en la actualidad. Sin embargo, el trigo no, el trigo ha cambiado y esto se debe a que el trigo indígena y la cebada no son panificables. La manera de consumir el cereal en Canarias es mediante el gofio. En la parte superior ven un molino de mano que se usó en época indígena, pero que se siguió usando hasta los años 50, 60 del siglo XX para moler la harina. La diferencia es que en Canarias, antes de moler esa harina, se tostaba para poder consumir esa harina en forma de pella de gofio, que es lo que ven ustedes en la imagen inferior derecha, y que los europeos, por el contrario, prefieren consumir el cereal en forma de pan. Para eso hubo que, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Que es la última, además. Para eso fue necesario importar desde Europa trigo panificable. Y una de las cosas más bonitas que hemos encontrado en los últimos años en esos graneros de tradición indígena son las huellas de que muchos de ellos siguieron usándose ya en época colonial. Por ejemplo, en este caso se ha identificado ese trigo panificable. Ustedes saben que las fechas de carbono 14 no son exactas, ¿no? De manera que es difícil establecer entre ese marco, entre 1440 y 1540, esos 100 años que son precisamente los de la transición, a qué momento específico corresponde ese trigo, pero nos están hablando de ya la importación de determinados alimentos para atender la demanda de esa nueva población colona. Y bueno, creo que de verdad es la última. Nos disculpamos por habernos pasado un poquito de tiempo y les agradecemos su atención. Bien, muchas gracias por
esta interesante visión sobre uno de los múltiples aspectos de estos encuentros y estas adaptaciones. Como digo, suelo decir en broma, y espero que se entienda así, a las mujeres no hay que empoderarlas, se empoderan ellas solas. Han demostrado las dos que dominan los temas y que esos minutitos de más pues, han ido en provecho de la comunidad. Bromas aparte, le vamos a dar el paso a la cuota masculina de esta primera parte de la sesión, el doctor Roberto José González Alacaín, que, como digo, en estas pequeñas pinceladas, he dicho que no voy a hacer una presentación formal de los ponentes, pues un experto en uno de los aspectos que va a tratar, que es la cuestión familiar, la organización de tipo familiar. Su otra gran vertiente de estudio es todo lo que es relativo a los conflictos, a la violencia y, como digo, es pues, una parte importante de nuestros estudios sobre estos procesos de colonización ultramarina. Sin más, pues le doy la palabra a Roberto. Bueno, vamos para allá. Voy a intentar compartir, a ver si yo tengo un poquito más de suerte. Se ve, ¿no? La presentación. Bien. Pues nada, en primer lugar y ante todo, pues quiero agradecer, por supuesto, la presentación de Eduardo Aznar, de mi maestro, en esta, y su invitación a la participación en este encuentro interesantísimo que se enmarca además dentro de otra serie de paneles también igualmente sugerentes e interesantes que la Fundación para la Historia de España ha sido capaz de desplegar y de poner en marcha, y de ahí también quiero expresar mi agradecimiento a toda la Junta Directiva y a las queridas amigas y amigos que componen la Fundación, de la institución de la que me honro de formar parte, y que pues para mí es un auténtico placer poder contribuir de alguna manera a bueno, pues a aportar algo de lo poco que uno sabe a este debate que estamos manteniendo hoy. Les confieso que después de escuchar a Julilla y a Macri y a Amelia me han dado ganas de quitar la mitad de la presentación, pero ya estaba preparada, porque realmente una parte bastante importante de las ideas que ellas han ido transmitiendo, pues, o sea, de lo que yo quería transmitirles, quiero decir, ya las han ido transmitiendo ellas, ¿no? Con lo cual, por otra parte, es una garantía de que no iba mal encaminado yo, cosa que me tranquiliza. Yo lo que les quiero plantear hoy es básicamente una reflexión desde el punto de vista de la familia y más concretamente del género, o sea, de la mujer y de los roles de género, pero en este caso de uno de los dos componentes de las familias nucleares, que es la mujer, en estos procesos de expansión atlántica, y más concretamente pues en el que nos está ocupando por aquí y del que van a salir todos nuestros colegas argentinos verdaderos expertos, ¿no? Que es en la historia de Canarias, después de tantos enfoques y perspectivas poliédricas que estamos aportando, ¿no? Simplemente tenemos o parto del principio, ¿no? De una realidad que está asentadísima en la historiografía, que es la de que la familia es la célula básica de organización social en prácticamente todas las sociedades, en todos sus estadios históricos, ¿no? Y también, por supuesto, por tanto, en esta época de la primera globalización, ¿no? De la temprana modernidad o de la primera historia global, o como quieran. No vamos a entrar en ese debate historiográfico apasionante, pero que no es lo que nos ocupa hoy, ¿no?
En este sentido, la familia, pues, como institución social, como institución regida por una serie de normas culturales, jurídicas y también por una serie de prácticas económicas, pues condiciona o determina los marcos de actuación de los individuos, varones y mujeres, mayores y menores, de clases subalternas, de clases dirigentes, y tiene una serie de condicionantes específicos, ¿no?, que conviene atender, que conviene tener en cuenta, y también de alguna manera conviene reflexionar y plantearse, al mismo modo que han hecho mis compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, planteándonos preguntas. En el caso, pues una de las preguntas que a mí más me sugiere el acercamiento a estos temas es hasta qué punto el hecho de encontrarnos en contextos de colonización, el hecho de encontrarnos en contextos de frontera, condiciona unas formas familiares y unas prácticas familiares divergentes, ¿no? El interés del caso canario lo han visto ustedes en las intervenciones anteriores evidenciadísimo. La principal diferencia de los procesos de colonización de los archipiélagos de la Macaronesia, lo que conocemos como Macaronesia, lo que serían los archipiélagos portugueses de Madeira y Azores, el archipiélago de las Islas Canarias vinculado a la corona española, y también podríamos incluir a Cabo Verde, inicialmente también de colonización portuguesa. La gran diferencia del archipiélago canario en relación con los otros archipiélagos de los que estamos hablando es la realidad de la preexistencia de población aborigen, de la que han estado hablando insistentemente. Eso evidentemente debe marcar en los procesos de hibridación social, los procesos de mestizaje que en último término se llevan a cabo a través de las familias, pues debe marcar de alguna manera evidentes diferencias en relación a esos otros contextos insulares de los que les hablo, y nos acerca más a lo que después va a ser la realidad, por supuesto matizable con todas las variantes regionales, de lo que va a ser la colonización castellana de América, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería la primera cuestión del punto de partida, ¿no? Esa realidad. La segunda de las cuestiones que resulta de interés en el caso canario es que en el periodo de la Baja Edad Media y de la primera, pero muy primera modernidad, que es a la que se dedica nuestro grupo de investigación, liderado por el profesor Eduardo Aznar, tiene que ver con ese proceso de expansión atlántica que acabó transformando el archipiélago canario, porque es lo que nos ocupa ahora, acabó transformándolo o cambiando su fisonomía de limes, de última frontera de lo conocido, o transformándolo en un papel de escala necesaria para los viajes que pues, llevaban mercancías de un lado al otro del Atlántico, y prácticamente todos pasaban por el archipiélago canario. Eso también, evidentemente, modifica las estructuras de colonización y las estructuras o las prácticas de poblamiento que bueno, pues tienen o que se desarrollan a cabo en ese periodo, ¿no?, que va desde el siglo XIV hasta la primera mitad del siglo XVI. Hay todo un conjunto de antecedentes historiográficos que, pues que han ido tratando de manera más o menos integral. Aquí les voy poniendo yo simplemente una serie de referencias que básicamente podríamos estar todo el tiempo asignado a la exposición hablando de bibliografía, con lo cual la voy a citar solo muy de pasada, y muchos pues son simplemente los trabajos monográficos, por supuesto, la tesis doctoral del propio profesor Aznar, que todavía a día de hoy sigue siendo una referencia historiográfica para acercarse a este periodo. Otra aproximación con ambiciones, digamos que semejantes, ¿no?, de perspectiva global, aunque con metodologías y con tradiciones historiográficas subyacentes diferentes, la de Felipe Fernández Armesto, que tardó un poco, pero acabó también siendo traducida al castellano en las Islas Canarias después de la conquista, que inicialmente fue su trabajo de tesis doctoral en lengua inglesa. El trabajo de quien suscribe estas palabras sobre familia y sociedad en Tenerife a raíz de la conquista, y después pues tesis doctorales como la de Lourdes Fernández, en la que a partir del análisis de un grupo concreto, en este caso la élite concejil, pues
utiliza la familia y las relaciones de parentesco como herramienta necesaria para llevar a cabo estos estudios, ¿no? También debemos mencionar, desde el punto de vista de los estudios sobre las mujeres y su proyección hacia la familia, todos los trabajos que a lo largo de todas estas décadas ha ido desarrollando la profesora Ana Viñabrito. Y por la otra parte de la historiografía, y por eso he remarcado hace un rato la palabra frontera, también debemos tener en cuenta que en los últimos tiempos el análisis de la frontera como espacio susceptible de ser analizado como objeto historiográfico de extraordinario interés, no solo como escenario de los acontecimientos, sino como espacio de interacciones complejas, diferentes, particulares, pues ha ido mereciendo una atención tanto en la historiografía medievalista española, que es de la que nos nutrimos en buena medida y que, bueno, pues que la realidad de la frontera islámica, o la frontera entre el Islam y el mundo cristiano en la península ibérica, pues ya estaba bastante presente, pero que, ha tenido un vigor muy amplio, muy acelerado en estas últimas décadas, ¿no? Y falta alguna representación ahí, que no sé por qué se me ha despistado, de otra de las grandes corrientes historiográficas en las que se puede llegar a insertar estas reflexiones, que es la de la historia atlántica dentro del marco de la historia global, ¿no? Como entendiendo el mundo atlántico o entendiendo la historia de las sociedades humanas, especialmente a partir de las épocas en las que nos estamos manejando, como historias que no se pueden comprender exclusivamente analizando contextos locales, sino que han de verse en perspectivas más amplias y con las interconexiones que se establecen con otros espacios y otros lugares. Y dentro de todo ello, como les digo, entender el Atlántico como un espacio con una entidad propia, ¿no? Una entidad relacional y una entidad de densidad de relaciones, de tránsitos y de conexiones lo suficientemente consistente como para poder definirla como región, ¿no? Región en términos historiográficos. El capítulo de fuentes, algunas de ellas ya han sido mencionadas en un par de ocasiones, como el libro de Testamentos de Guanches de Leopoldo Tavares de Nava y Lorenzo Santana Rodríguez. Realmente el abanico de fuentes que se nos conserva para la historia de esta época de la colonización nos permite, especialmente a partir de la triangulación y teniendo en cuenta que no es lo mismo la realidad exacta de cada una de las islas, pero que vivieron procesos, digamos, que parecidos, y por ende podemos completar la información que nos falta por un lado con fuentes que puedan haber en alguna de las otras islas, pues nos permiten tener desde documentación pública, documentación privada, la documentación que se conserva en los archivos de la corona, en el registro general del sello, todo eso, además de la documentación arqueológica, los estudios genéticos de los que se han hablado también aquí hoy, que permiten de alguna manera pues manejar una serie de datos de calidad y una serie de informaciones de suficiente entidad como para pues proponer o avanzar bastante, con las dificultades que ya se han ido señalando, en el conocimiento de todas estas temáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues con toda esta introducción que acabo de hacer, simplemente, y lo pueden seguir también en la banda superior, el esquema de la presentación, yo les voy a hablar en primer lugar, muy brevemente, por necesidades del guión, de las variables que relacionan mujer, familia y colonización, para posteriormente analizar lo que serían esas transgresiones sociales, eso que se sale de la norma desde una serie de perspectivas que creo que puedan ayudarnos a comprender un poco la estructura y los límites que se marcan dentro de estas realidades, ¿no? Finalizaremos pues con las preceptivas conclusiones. Bueno, ya se ha aludido en la intervención de Yulilla a las dificultades que tenemos para hacer análisis demográficos para esta época. No carecemos absolutamente de fuentes, pero las que disponemos pues no nos permiten responder todas las dudas que nos surgen, ¿no? Pero dentro de ellas, por lo menos, sí que lo que tenemos relativamente claro es que, como por otra parte no debe sorprenderle a nadie, las primeras etapas de la colonización de las islas se lleva a cabo, o por lo menos en los contextos urbanos, que son los que tenemos mejor documentados, generan unas estructuras familiares, una taxonomía de hogar,
utilizando terminología manejada por los demógrafos históricos y por la historia de la familia, que de alguna manera evidencia una evolución desde, podríamos decir, 1514, que sería la primera relación que tenemos nominativa de habitantes de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, a 1552 con otra fuente con ambiciones similares, aunque con una finalidad diferente, ¿no? En ella, si ustedes pueden observar, pues vemos como la mayor parte de la población se concentra en grupos domésticos muy reducidos, mientras que 3 décadas después la concentración ya se va ampliando y tenemos grupos domésticos mucho más amplios. Eso lo que evidencia simplemente es que estamos ante la primera generación de pobladores, ¿no? Esa primera generación de pobladores tiene una estructura de hogar en la que pues viene el colono, a veces es obligatorio, debería ser obligatorio que vinieran los colonos con casa poblada, como en otras zonas de colonización, es decir, que viniese con la familia como para sentar raíces y a partir de ahí pues establecer siguientes generaciones, pero la realidad es que no ocurre tan así y pues tenemos unos hogares pues relativamente escuetos en términos de población. ¿Eso qué implica? Pues que en la mayor parte de ocasiones nos podemos encontrar con hogares de varones que cuando acaban perpetuándose es porque se producen esos procesos de mestizaje e hibridación con indígenas, de los que con mujeres indígenas o de otras etnias. Hablaremos un poco más tarde de la mujer, de la perspectiva del mestizaje, ¿no? Pero vamos viendo ya cómo la perspectiva demográfica de la familia, de esa conformación de los núcleos familiares, tiene en la naciente sociedad canaria. Dentro de la perspectiva de género de este análisis de la taxonomía familiar, vemos que en la realidad de mujeres al frente del hogar pues es relativamente escueta, ¿no? Tenemos en la Tazmía de 1514, de la que no tengo tabla preparada, tenemos exclusivamente 13 referencias de mujeres que estaban al frente de hogar, de un total de 300. Es decir, en la primera época de la colonización lo que tenemos es una prevalencia de masculinidad al frente de las jefaturas, que viene, pues incluso en algunos casos, en esas referencias, cuando no vienen ni los nombres de las mujeres, ¿no? Nos dicen sí, Isabel Márquez, mujer que fue de Gonzalo Castañeda, es decir, una viuda, pero también nos puede hablar exclusivamente de la mujer de Castillo o la de Lope Fernández, ¿no? O sea, no hay una referencia específica a las mujeres, mientras que en 1552 ya sí que tenemos bastantes más mujeres al frente de los hogares. Las interpretaciones son variables, tanto para una época como para la otra, ¿no? Pero en principio, de alguna manera, pues dejan bastante claro que en las primeras épocas la representación de las mujeres en este tipo de documentación es inferior a la que se dará con posterioridad, ¿no? Estas mujeres, en el ámbito familiar y como aportación a la economía, tienen pues sobreviven o realizan actividades económicas vinculadas con otras realidades que ahí sí que se nos parecen bastante a las de otros lugares, ¿no? Vendederas, no venderas, tenemos también hilanderas, tenemos panaderas, hay incluso oficios que aparecen representados en femenino, pero son todos asociados a esos niveles productivos de escaso rango y evidentemente de escaso impacto económico, ¿no? Esta imagen de las actividades económicas femeninas, pues habría que completarlas, por supuesto, con todas aquellas que tienen que ver con las actividades vinculadas al ámbito doméstico y que pues generarían algún tipo de economía de la que en muchas ocasiones se nos escapa el detalle y el límite, ¿no? Tenemos representación, gracias a los trabajos iniciales de Ana Viña y después de Francisco Báez, representación o conocimiento de las mujeres en el repartimiento de tierras. Un 10% no de las tierras repartidas,
sí de las personas que recibieron tierras eran mujeres, ¿no? Lo que evidencia, de alguna manera, dentro de esta discusión acerca de las dificultades legales o no, pues evidencia que no hay dificultades legales. Como en algún sitio he puesto por escrito, lo que sí hay es la consideración, en este caso del género, como ocurre también con el caso de los aborígenes, de los que también en algunos casos reciben datas, pero en una cantidad pues, relativamente menor. Lo que tenemos es, deberíamos entender más, o para entender más estas relaciones deberíamos tirar más de comprensiones vinculadas con elementos de subalternidad en la sociedad, más que propiamente de exclusión jurídica. Las mujeres no están excluidas jurídicamente de los repartos, pero los techos de cristal pues estaban en esa época claramente definidos, porque si no los repartos habrían sido mucho más equitativos, ¿no? En relación con los procesos de mestizaje y al hilo de buena parte de las cuestiones que han ido comentando las intervinientes anteriores, debemos partir de esa desigualdad demográfica en la que además para que se produzca ese mestizaje pues hay además un mayor contingente de varones de lo que sería el colonato procedente de los lugares de colonización de Europa, y además también hay una mayor pervivencia, aunque evidentemente ya lo ha dicho Yuliya, que no podemos saber en qué medida, pero se intuye una mayor pervivencia y supervivencia de mujeres en los contextos indígenas, que serían las que de alguna manera explicarían esos datos de las que ha hablado Amelia, de los datos que explicarían esa genética, ¿no? En la que se produce una mayor permanencia, perdón, una mayor supervivencia, insisto, de mujeres indígenas que se casan con colonos europeos desde esos primeros momentos, y a partir de ahí lo interesante es ver cómo evoluciona todo eso a lo largo del antiguo régimen, ¿no? Pero también, y no quiero dejar de... Algo se ha comentado también sobre los matrimonios interétnicos. Aquí tenemos, evidentemente, lo primero que se nos viene a la cabeza, y lo pensarán después de lo que yo mismo he comentado, europeos con indígenas. Eso está claro. Pero también tenemos indígenas con moriscos o indígenas de colores, con personas, con mujeres subsaharianas, ¿no? De colores prietos. Con lo cual... esto es otra reflexión que hago al hilo de las intervenciones de las compañeras. También tendríamos que intentar no encasillar a las poblaciones por su etnia de origen antes de la conquista, y entender los procesos de hibridación de esas clases subalternas que se van produciendo después del proceso de conquista. Se ha estudiado ya las relaciones entre indígenas de distintas islas, cuando sabemos que antes de la llegada de los europeos no existían conexiones entre ellos, y habría que ver también las relaciones con esas otras clases dominadas, ¿no? Pues principalmente moriscos y personas de origen subsahariano. ¿Las transgresiones cuáles son? Voy a ir muy rápido ya porque ya estoy consumiendo prácticamente la totalidad del tiempo. Pues imagínense la cantidad de datos que tenemos sobre procesos de amancebamiento o de bigamia, la lejanía, las dudas sobre si los maridos que han ido a otros lados o que se quedaron allí mientras todas esas movilidades generan toda una serie de dudas que dejan muchísimos rastros en la documentación. Uniones escasamente formalizadas, como esta que en la isla de La Gomera, pues prácticamente el 10% de la población vivía totalmente al margen de las normas de unión sacramentales. Los procesos o los casos de adulterio, con la representación bastante notable de esas cartas de perdón de cuernos que encontramos en la documentación, en las que el marido prometía no castigar a su mujer por haber cometido ese adulterio. Pues evidentemente este tipo de documentación apenas será un pálido reflejo de lo que de la cantidad de casos que podrían llegar a darse y que no han quedado rastro en la documentación. Todos estos casos aluden pues a unas formaciones familiares, pues evidentemente que no son exclusivas del caso de este contexto de colonización, pero que sí que dan la impresión de que se producen con más frecuencia que en contextos no fronterizos, ¿no?
Pero hay otro tipo de transgresiones desde un punto de vista de género que a mí siempre me han interesado y a los que hemos dedicado con distintos compañeros, con Francisco Báez en este caso, con Víctor Muñoz en el que voy a comentar ahora a continuación, que son el caso de esas mujeres de alguna manera que actúan, y entiéndaseme bien, que actúan como hombres, ¿no? Una de ellas sería Marina Fernández de Vera, una mujer que en las primeras décadas, una mujer de las islas, de las que hablaba Julia, originaria de la isla de Fuerteventura y que viene a repoblar la isla de Tenerife con su familia, con sus padres, que se casa, que tiene descendencia, que queda viuda, que se vuelve a casar y que vuelve a quedar viuda relativamente y todavía le quedan varias décadas de vida por delante. Su actuación bien documentada y que pudimos llegar a rastrear, pues es la de cualquier cabeza de familia que quiere ir colocando a sus hijos de una manera o de otra y pleitea como un varón, insisto, pongan siempre todas las comillas, de alguna manera transgrediendo determinados estereotipos y arquetipos de lo que debía ser una mujer en esa época, ¿no? Pero el caso que llega al paroxismo de esa misma realidad es precisamente el de Beatriz de Bobadilla, que es, bueno, ya conocida en la corte castellana, y que tiene una vida bastante azarosa en las islas, que les lleva incluso a, por supuesto, autores poco, digamos, poco científicos, ¿no? Pero a tratarla con estos calificativos, ¿no? De la cruel y ninfómana Beatriz de Bobadilla, pues porque tiene unos comportamientos hipotéticamente sexuales y unos comportamientos públicos en relación al ejercicio del gobierno, que esos sí que se escapan de alguna manera a lo que sería el arquetipo femenino. Esos son transgresiones de otro tipo que también estarían en contextos familiares porque esas mujeres ejercen la jefatura del hogar en ausencia de los maridos por distintas razones y que de alguna manera nos hacen intuir que en la frontera se podían hacer toda una serie de cuestiones que quizá en otros contextos no fuera posible, ¿no? Entonces, ya para terminar y no consumir más tiempo, lo único que quería de esta rapidísima y apresurada revista que he pasado algunas de estas cuestiones, quería destacar por un lado la importancia del estudio demográfico, ya lo ha señalado Julia, que necesitamos, aunque no tengamos fuentes, necesitamos intentar ir afinando cada vez más los datos que tenemos porque nos van a permitir interpretaciones más ricas y más variadas de estos complejos procesos que tenemos, ¿no? Evidentemente, con todo lo que les he contado, parece evidente que es importante reconocer el papel activo de la mujer en la construcción de la nueva sociedad, una nueva sociedad que en la frontera permite probablemente o tiene unos límites y unas posibilidades de agencia femenina, digamos, que algo más laxos, ¿no? y algo menos encorsetados, pero que en el fondo, y como conclusión final con esa idea de familia, género y reproducción social, en el fondo, en todo momento, los límites o el estirar esos límites nunca es para alterar el orden establecido, sino simplemente para reproducir socialmente unos esquemas, lo que pasa que llevado a cabo por otras protagonistas. Así que nada más, yo con esto ya he terminado. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias a Roberto también por esta interesante comunicación. Con el aprieto que hemos sometido a los intervinientes, hemos conseguido acabar con solo 3 minutos de retraso sobre el horario previsto. Espero que me lo achaquen a mí, porque yo poco intervenido para cortarle el tiempo, más allá del miedo que me puedan guardar. Desgraciadamente lo que no hemos conseguido es alargar un poco el plazo para tener, diríamos, algún momento de intervenciones. Tal vez si ha llegado alguna pregunta sobre los intervinientes, Gisela se los puede enviar a su correo electrónico para que ellos respondan, y si creen que es necesario, pues en la segunda parte o en la conclusión abriríamos un poco si no, si Cecilia o Gisela no dicen lo contrario,
paramos aquí. Por ahora no hay ninguna consulta en el chat. Pueden que surjan en la segunda parte y serán al final contestadas. Bien. Dejamos un poco más de tiempo para pensarlas. Bien, entonces podemos cumplir el horario y hacer una pausa que está hasta las 13:15 hora argentina, las 17:15 hora canaria, y luego, pues tanto para México como para Bulgaria, hagan las adecuaciones correspondientes. Muchas gracias a todos por su trabajo y por su paciencia, y nos vemos en la segunda parte de la reunión. Muchas gracias.